Pues buenos días, vamos a empezar este lunes 5 de marzo. Vamos a ver un tema que vieran qué importante es. Déjenme mover esto. Vamos a ver dos temas que sin duda alguna impactan de manera importante en la determinación del impuesto en las empresas, o sea, en la determinación del impuesto anual, ¿no? Dos temas, uno es el tratamiento que se le debe dar a los anticipos, ¿sí? En el entendido de que tenemos que definir claramente qué es un anticipo, y también la deducción de las cuentas incobrables, ¿no? Que esos son los dos temas que vamos a ver hoy este día, ¿no? Bien. Fíjense bien, lo que vamos a ver, los puntos a considerar es una definición de anticipos, el tratamiento de los anticipos otorgados y recibidos, las cuentas incobrables, la aplicación de las cuentas incobrables y los momentos de deducción o acumulación y, por supuesto, la conclusión. Fíjense bien, pagos anticipados y anticipos recibidos. Sí, pagos anticipados y anticipos recibidos. Primero, es muy importante que tengamos claro lo que son pagos anticipados, pues, porque hay cosas diferentes en este sentido. ¿Qué son los pagos anticipados? Hay una norma de información financiera, la NIF C5, en su inciso C, el párrafo 30.1 los define de la siguiente manera. Nos dice, son activos derivados de pagos efectuados en efectivo o equivalentes con la finalidad de asegurar el abastecimiento de bienes, servicios u otros beneficios que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones de las entidades. A su vez, en el párrafo 3.02 de esta última NIF, se menciona que los pagos anticipados pueden hacerse por, 1, bienes que se van a adquirir en periodos posteriores al pago anticipado. Bienes que se van a adquirir en periodos posteriores al pago anticipado. Por ejemplo, pagos de la entidad a cuenta de futuras adquisiciones de ¿qué? Como puede ser papelería, artículos de escritorio, material de apoyo en ventas, como literaturas, folletos, muestras, material publicitario, inventarios, propiedades, planta, equipos, activos intangibles, instrumentos financieros de capital destinados a hacer inversiones permanentes, o bien servicios o otros beneficios que se van a recibir en periodos posteriores al pago. Tales servicios como pueden ser la publicidad, renta de propiedades, instalaciones, equipos, derechos y contribuciones, primas de seguros, fianzas, regalías, cuotas, membresías, suscripciones. Ahora bien, los pagos anticipados deben reconocerse como activo a partir de la fecha en que se hace el pago y cuando sean bienes por los que se hayan hecho los anticipos en el momento en que estos se reciban. Se deberán reconocer los pagos anticipados que se hicieron para su adquisición y cuando la entidad tenga la certeza de que el bien adquirido le genera beneficios económicos futuros, se debe reconocer como parte del activo que corresponde al bien que se adquirió. Obviamente, si es un pago anticipado por compra de mercancías, pues se debe de clasificar ahí, ¿verdad? Si es un pago anticipado por una compra de un activo fijo, pues ahí es donde se debe anticipar, ¿no? Y fíjense bien, en el caso de que la entidad no tenga la certeza de que el bien adquirido le generará beneficios económicos a futuro, o bien que se trate de servicios, además de reconocer los pagos anticipados que se hicieron por cualquiera de ellos, estos se deben de reconocer como gastos en el resultado del periodo. Sin embargo, como en el caso de los seguros de daños o seguros, ese tipo de seguros, ¿sí? La aplicación a gasto se hará conforme transcurra el periodo de cobertura del pago anticipado que corresponda, ¿no? Aquí lo que intentamos hacer es dejar definido el concepto de pagos anticipados, ¿no? Porque es muy común que las empresas se confunda un pago anticipado con un pago abono a cuenta, ¿sí? Que son dos cosas diferentes. En un pago anticipado, yo todavía no tengo definido la cosa sujeta del bien, o sea, no tengo definido
cosa o bien que se va a comprar, pues. Entonces, cuando ya está definido la cosa y el precio, cualquier pago que haga cuenta de ello ¿cómo se dice? Es un abono, pues, a ello, ¿sí? Ok, sin embargo, como les decía ahorita, cuando algún pago anticipado pierda su capacidad de generarle beneficios económicos a la entidad, el importe que no sea recuperable deberá reconocerse como una pérdida en los resultados del periodo en que esto sucede. Cuando la entidad hace un pago anticipado, pero el proveedor no cumple su compromiso y se considere que dicho pago es irrecuperable, debe reconocerse como una pérdida por deterioro. Pero si una vez castigado, dicho anticipo se recupera y esa recuperación se visualiza como definitiva, la entidad debe revertir dicho castigo y reconocerlo en el estado de resultados actual. Pues, o sea, cuando yo tengo un pago anticipado y que de alguna manera no lo voy a recuperar, entonces lo debo de afectar contra resultados, pues como un gasto. Pero si posteriormente recupero algo, entonces debo de también afectar el estado de resultados y revertir el castigo que hice, pues sobre esa cuenta y que no cobré. También, el apartado 50 de la NIF C5 se precisa que cuando el periodo por el cual se espera obtener los beneficios económicos futuros respecto a los pagos anticipados realizados sean igual o menor a un año o al ciclo normal de las operaciones de la entidad, estos deben presentarse en el último rubro del activo circulante. Pero si se supera a dichos periodos, o sea, más de un año o al periodo de las operaciones de la entidad, entonces ya no debe presentarse como activo circulante. Si los activos fueron realizados para adquirir activos circulantes o no circulantes, su presentación dependerá de la clasificación de la partida del destino, o sea, ¿para qué estoy haciendo ese pago anticipado, no? Muy bien. La entrada primaria fue nomás para definir qué es un pago anticipado, pues que no confundamos el pago anticipado con lo que es pagos a cuenta, pues, ¿sí? Pero vamos a ver que esta es la parte donde resulta más interesante, son los efectos de los anticipos en el impuesto sobre la renta. Fíjense bien. Considerando que los anticipos se definen como la cantidad que entrega una persona a otra, fíjense bien, anticipos son la cantidad que entrega una persona a otra, aún antes de definir el precio, el bien a enajenar o el servicio a recibir. Es decir, la operación aún no se perfecciona, porque si esta ya lo hubiera sido, o sea, ya se hubiera perfeccionado, ya tuviera definido yo la cosa y el precio o que se va a comprar o que se va a recibir, entonces ya no es un pago anticipado. Estaríamos ante la presencia de un pago a cuenta o bien un pago en parcialidades, que eso es lo que hemos estado platicando de manera recreativa, ¿no? Ahora bien, si se tratara de un anticipo para gastos, estaríamos en presencia de lo que establece el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fíjense bien, son dos cosas diferentes. Yo anticipo para compra de un activo, ¿sí? Anticipo para compra de mercancías o anticipo para gastos. Obviamente, si el anticipo es para compra de mercancías o para activos fijos, pues esos tienen su tratamiento de deducción muy claro y definido, ¿ah? Pero si el anticipo es para gasto, entonces el gasto tiene otro tratamiento, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 25? Nos dice, cuando por los gastos a que se refiere la fracción 3 de este artículo, los contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, este será deducible siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 27, fracción de 18 de esta ley. Quiere decir entonces que si el anticipo es para gastos, este artículo 25 establece claramente que será deducible el anticipo en el momento en que se dé, pero siempre que se cumplan los requisitos del 27 fracción octava. ¿Cuáles son esos requisitos del 27 fracción 18? ¿Cuáles son? Primero, que se cuente con el comprobante fiscal del anticipo en el mismo ejercicio en que se pagó. Fíjense bien, yo di un anticipo para un gasto. Voy a inventar.
di un anticipo para publicidad del próximo año, pero lo di hoy. Entonces, ¿puedo hacer deducible ese anticipo? Sí, sí puedo hacerlo deducible. Sí puedo hacerlo deducible. Pero ¿cómo lo voy a hacer deducible? Lo voy a hacer deducible siempre que cuente con el CFDI del anticipo en el ejercicio en que se pagó. O sea, vean cómo son dos cosas diferentes. Una cosa es el CFDI del anticipo y otra cosa es el CFDI de la operación total, ¿no? Entonces, tengo que tener el CFDI del anticipo en el ejercicio en que se pagó. Segundo requisito, tengo que tener el CFDI que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo, pero a más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquel en que se dio el anticipo. Fíjense cómo son dos cosas diferentes. Voy a tener el CFDI del anticipo en el momento en que lo di. Y debo de tener el CFDI de la totalidad a más tardar el 31 de diciembre del siguiente año. Y además, se debe de cumplir con los demás requisitos que establecen las disposiciones fiscales, como puede ser pues, que el CFDI cumpla con todos los requisitos, que si se pagó, si es arriba de 2,000 pesos, pues que se pague con cheque o con transferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí ya hay una manera clara y precisa en que se pueden deducir los anticipos cuando son para gastos. El artículo 28 nos habla de los no deducibles y en su fracción 28 dice: los anticipos por adquisiciones de mercancías, materias primas, productos semiterminados y terminados, o los gastos relacionados directa o indirectamente con la producción o la prestación de servicios a que se refiere el artículo 39 de esta ley son no deducibles. No confundamos dos cosas. Estos son anticipos para adquisiciones de mercancías, ya lo decíamos hace rato. ¿Por qué no son deducibles? Pues porque estos tienen un tratamiento especial, ¿verdad? Las mercancías forman parte de un costo de lo vendido, ¿verdad? Y cuando habla de gastos, como dice aquí, o por los gastos relacionados directa o indirectamente con la producción, se refieren a gastos de producción, pues no se refiere a los gastos comunes y corrientes, sino a los gastos de producción que vienen a ser parte del costo de lo vendido, que de hecho se refiere el artículo 39 de esta ley al método de costado absorbente, ¿no? Entonces, queda muy claro que los anticipos para gastos sí pueden ser deducibles siempre que tengamos los requisitos, pero los anticipos por adquisiciones de mercancías en ningún caso son deducibles, ¿no? Porque dice, dichos anticipos tampoco formarán parte del costo de lo vendido a que se refiere la fracción 2 del artículo 25 de esta ley, al costo de lo vendido, ¿no? Para los efectos de esta fracción, el monto total de las adquisiciones o de los gastos se deducirán en los términos de la sección 3 del título 2 de esta ley, siempre que se cuente con el comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo. En resumen, lo que nos está diciendo es que todos los anticipos por adquisiciones de mercancías se van a deducir en los términos del costo de lo vendido, pues no tiene nada que ver el anticipo, sino van a ir a formar parte del costo de lo vendido y se deducirán en los términos de la sección 3 del título 2, que precisamente pues, nos habla del costo de lo vendido, ¿no? Eso es en cuanto a cómo voy a deducir yo los anticipos que doy. Pero hay una cuestión importante también, que es cuando yo voy a acumular los anticipos que reciban, ¿no? Hay una regla 324 de la resolución miscelánea que habla de una opción de acumulación de ingresos por cobro total o parcial del precio. Aquí vienen cosas que les pido mucha atención porque son tanto cuanto enredosas, pero que le traen muchos beneficios a las empresas. Y estos beneficios, la verdad, no he visto yo que haya una explotación de este beneficio, pues, en las empresas. Realmente es un beneficio que ahí está, pero que nos pasa como de noche, pues no lo vemos. Fíjense bien. ¿Qué nos dice esta regla? Esta regla nos dice, los contribuyentes del título 2, las personas morales, ¿verdad?, de la ley del ISR, que realizan las actividades empresariales a que se refiere el artículo 16, o sea, cualquier actividad empresarial, y obtengan ingresos por el cobro total o parcial del precio o por la contraprestación pactada, sin duda alguna es un anticipo, ¿ah?
obtengo un ingreso por el cobro total o parcial del precio o por la contraprestación pactada, relacionados directamente con dichas actividades. Y fíjense bien, y nos dice, y no estén en el supuesto que se refiere el artículo 17, fracción 1, inciso B de la ley del ISR, y emitan el CFDI que corresponda a dichos cobros en los términos de la regla 27135. ¿Qué es este supuesto? Acuérdense que el artículo 17 nos dice los momentos en que se acumula el ingreso, ¿sí? La fracción 1 nos dice que es cuando entregue el bien, ¿no? Cuando facture, perdón, cuando entregue el bien o cuando reciba algún cobro, ¿sí? Esos son los supuestos. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Pero además tengo que emitir el CFDI por ese cobro, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice? En lugar de considerar dichos cobros como ingresos para la determinación del pago provisional correspondiente al mes en que se recibieron, ¿sí? Podrán, fíjense, aquí viene lo interesante, podrán considerar como ingreso acumulable del ejercicio el saldo que por los mismos conceptos tengan al cierre del ejercicio fiscal del que se trate, del registro a que se refiere el párrafo siguiente, pudiendo deducir en este caso el costo de lo vendido estimado que corresponda a dichos cobros. ¿Qué sucede muchas veces en las empresas? Sucede que recibo un anticipo, pero yo no tengo todavía una parte de costo sobre ese anticipo. Pues vamos a suponer que yo me dedico a comprar y vender computadoras. Y un cliente me paga 100 computadoras anticipadamente. Sin duda alguna tengo un ingreso, ¿verdad? Tengo un ingreso. ¿Qué costo le voy a enfrentar a ese ingreso si yo todavía no compro las 100 computadoras que le voy a vender a mi cliente? Entonces me quedo en un esquema de ingresos sin deducciones. Y si yo no hago nada, ¿qué me va a ocasionar en la empresa? Pues que voy a tener un ingreso del cual voy a pagar un impuesto, que el impuesto que voy a pagar ni siquiera es la utilidad que voy a generar, pues. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, es muy importante esta regla, porque esta regla, ¿qué me permite? Esta regla me permite recibir el pago y poder deducir el costo de lo vendido estimado que corresponde a dichos cobros. Fíjense bien, no le he pagado ni una computadora a mi proveedor, no he comprado ninguna computadora a mi proveedor, sin embargo ya recibí el cobro de las computadoras que voy a vender. Si yo no le enfrento un costo a ese cobro, entonces voy a tener un pago de ISR que va a ser mucho más de la utilidad que me va a generar esa operación. Fíjense bien, aquí está el artículo 17. Dice, el artículo 17 de la ley de ISR dice, para los efectos del artículo 16 de esta ley, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que señalen conforme a lo siguiente. 1. Enajenación y prestación de servicios. Enajenación y prestación de servicios cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero. Aquí está, se expida el comprobante fiscal, ¿sí? Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Este es el supuesto en el que no debo de estar. En esta regla me dice que hayan obtenido ingresos por el cobro total o parcial del precio, ¿sí? Pero que no estén en el supuesto del artículo 17, fracción 1, inciso B. O sea, que no hayamos enviado o entregado el bien. ¿Sí me explico? Que es el caso que les platiqué ahorita. Háganse de cuenta que voy a vender 100 computadoras, el cliente me las paga, ¿sí? Yo tengo un ingreso, pero todavía no he entregado ni he enviado el bien, todavía no envío los bienes, ¿no? Entonces, el saldo del registro a que se refiere el párrafo anterior, fíjense cómo es. En lugar de yo acumular todos los ingresos que recibí, lo que voy a llevar es un saldo. Voy a ir sumando y restando los anticipos recibidos contra las mercancías entregadas y me va a ir quedando un saldo de anticipos. Entonces, al cierre del ejercicio, lo que yo voy a declarar o acumular va a ser el saldo y no los anticipos recibidos. Pues por eso aquí nos dice, el saldo del registro que se refiere al párrafo anterior
se incrementará con el monto de los cobros totales o parciales que se reciban durante el citado ejercicio, ¿sí? Y por los cuales no se haya enviado o entregado materialmente el bien o se haya prestado el servicio, y se disminuirá con el importe de dichos montos cuando se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio según corresponda, y por los cuales se recibieron los cobros parciales o totales. Entonces, fíjense qué interesante está esta regla. Esta regla me permite recibir el anticipo de las 100 computadoras, pero no acumular nada para efectos de pagos provisionales, sino hasta el cierre del ejercicio, lo que voy a acumular va a ser únicamente el saldo final de los anticipos recibidos por los cuales todavía no he entregado el bien, ¿sí? Y todavía, además de ese saldo, yo voy a poder deducirle el costo de lo vendido estimado sobre esas mercancías, ¿no? Entonces, ahí está una parte muy, muy interesante que la verdad puede servirnos como un esquema, pues no es planeación fiscal, pero es una opción que la ley nos da y que creo que en los clientes que tengamos bajo este supuesto, pues es muy interesante el poder aplicar esta regla, ¿no? Los ingresos a que se refiere el artículo 17, fracción 1, inciso C, de la ley del ISR, deberán acumularse tanto para efectos de los pagos provisionales como para el cálculo de utilidad o pérdida fiscal del ejercicio de que se trate, cuando se dé el supuesto a que se refiere la fracción 1, inciso B del citado precepto. O sea, si yo recibo un pago anticipado, pero ya entregué el bien, ahí sí tengo que acumular, ¿no? Aquí, esta regla que estamos viendo es solamente para los pagos que recibo, en el cual yo todavía no entrego el bien o presto el servicio, ¿no? Ahora, el otro punto interesante es que a ese saldo de pagos anticipados yo le puedo deducir el costo de lo vendido estimado de esas mercancías. ¿Cómo se hace? Dice, el costo de lo vendido estimado correspondiente al saldo de registro de los cobros totales o parciales que se tengan al cierre del ejercicio, que no estén en el supuesto de haber entregado el bien, me dice, se determinará aplicando al saldo del registro a que se refiere el segundo párrafo de esta regla, o sea, el saldo que tengo de pagos anticipados, el factor que se obtenga de dividir el monto del costo de lo vendido deducible del ejercicio fiscal de que se trate entre la totalidad de los ingresos obtenidos en ese mismo ejercicio, por concepto de enajenación de mercancías o por prestación de servicios según sea el caso. O sea, tenemos que sacar un factor. ¿Cómo sacamos el factor? El costo de lo vendido del ejercicio que se trate entre el total de ingresos de ese ejercicio, o sea, vamos a sacar cuánto representa mi costo del total de ventas. Pues, si yo tengo 18 millones de costo y tengo ventas de 25 millones, pues mi costo es del 0.72, ¿sí? O del 72%, ese es mi costo. Si el saldo de los pagos recibidos por los cuales no he entregado el bien son 3.520.000, ¿sí? Yo le voy a aplicar el factor y voy a poder deducir un costo de lo vendido de esos ingresos que percibí anticipadamente de 3.520.000, voy a poder deducir 2.534.400 pesos, que es el 72% del monto de los anticipos recibidos, ¿sí? Fíjense cómo es muy importante esta regla, pues. Es muy importante esta regla porque me da la posibilidad de no acumular para efectos de pagos provisionales el anticipo que recibí o el pago que recibí, sino solo acumular el saldo de los anticipos que tengo a cada cierre del ejercicio y además a ese saldo poderle deducir el costo estimado que le correspondería a esas mercancías que voy a vender en un futuro o que voy a entregar en un futuro, pero que ya recibí un anticipo. Toda mi vida fui y nunca me di cuenta que un restaurante. Bueno, dices que ahora sí se lo estamos adaptando más. No sé si quedó claro. No sé si quisieran tener alguna pregunta, algo de este tema antes de pasar a las cuentas 5, ¿no? Sí, la señora es la que prepara. Por ahí me tienen abierto un micrófono. Eso ahí en un celular y cuando quieran sí pides antes. A ver quién es. Y se le dan mariscos, ¿no? Y se los, ellos, mientras que llegan, para la hora en que van a llegar, ya les tienen la comida. Ya lo cerraron. Muy bien. Ok, entonces,
Vamos a ver. En los ejercicios inmediatos siguientes a aquel en que se opte por aplicar lo dispuesto en esta regla, o sea, a ver, ya tengo un saldo al 31 de diciembre del 2017, voy a decir, de pagos anticipados, ya le apliqué el costo estimado de esos pagos anticipados. Entonces, ¿qué voy a hacer en el 2018? En los ejercicios inmediatos siguientes, aquel en que se opte por aplicar lo dispuesto en esta regla, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables el saldo de registro que se hubiera acumulado. Obviamente, ¿verdad? Porque ya acumulé el pago anticipado. Cuando facturo, ya entrego el bien y hago todo, pues entonces tengo que disminuir ese ingreso que ya había acumulado antes. Pero también tengo que restar el costo de lo vendido estimado que ya deduje para dejarle el efecto cero una vez que ya se perfeccionó la operación, pues. ¿Sí? Ahora, lo dispuesto en esta regla no será aplicable, que esto es muy importante también porque puede ser un supuesto, lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los contribuyentes a que se refiere el artículo 17, penúltimo y último párrafo de la ley del ISR, que son los contribuyentes que celebran contratos de obra inmueble, ¿no? Bien, los contribuyentes a quienes se les expida el CFDI a que se refiere el primer párrafo de esta regla, solo podrán deducir el monto efectivamente pagado en el mes o en el ejercicio que corresponda. Pues, o sea, es el caso contrario, ¿no? El que lo recibió. Siguen aclaraciones. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 14 y 17, fracción 1 de la ley del ISR, y 29, los contribuyentes del título 2 que obtengan ingresos por conceptos de anticipos en un ejercicio deben emitir el CFDI en el mes respectivo de acuerdo con la guía de llenado del CFDI que señala el anexo 20 y acumular como ingreso en el periodo del pago provisional respectivo el monto del anticipo. Acuérdense, aquí es los que no estén en el supuesto de no haber entregado el bien. Pero todos los anticipos, recuerden que abran los CFDIs, anticipo que recibo, CFDI que expido, ¿verdad? Al momento en que se concrete la operación, van a emitir el CFDI por el total del precio contra prestación pactada, en cuyo caso podrán optar por acumular como ingreso en el pago provisional del mes que se trate únicamente la cantidad que resulte disminuir del precio total de la operación los ingresos por anticipos ya acumulados. Es obvio, ¿verdad? Yo voy a tener un CFDI por el anticipo y voy a tener un CFDI por el monto total. ¿Sí? Entonces, es obvio que cuando tenga la expedición del CFDI por el monto total, pues solamente voy a acumular la diferencia entre el monto total y el anticipo que ya había acumulado, ¿verdad? Acuérdense también que cuando expedimos el CFDI correspondiente al monto total, tengo que vincular, ¿se acuerdan? Que tengo que vincular el CFDI que di por el anticipo que fue antes, obviamente, que el CFDI por el monto total, ¿no? Obviamente, la opción a que se refiere la presente regla solo podrá aplicarse dentro del ejercicio en que se realicen los anticipos y el monto de los anticipos no se hubieran deducido con anterioridad. Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en esta regla deberán realizar la deducción del costo de lo vendido en los términos de la sección 3, capítulo 2 del título 2 de la ley, es en términos de las reglas del costo de lo vendido total, ¿no? Considerando el total del precio contraprestación, una vez que hayan emitido el CFDI por el monto total de la contraprestación y hayan acomodado el pago del remanente. Ya decíamos que estas operaciones no son aplicables para aquellos contribuyentes que realicen contratos de obra, ¿no? Muy bien. Les insisto, sé y me queda claro que este concepto de los anticipos, pagos anticipados y esta opción de la regla que comentamos puede sonar un tanto cuanto enredoso, ¿no? Pero la realidad es que es muy sencillo, ¿eh? Verdaderamente sencillo, pero trae muchos beneficios a las empresas que estén en ese supuesto, por lo cual les recomiendo que se analice más a fondo y si estamos hoy, en este momento, en alguna empresa, antes de presentar la declaración anual del 2017, en un supuesto similar, pues que lo aprovechemos, ¿no? Sí vale la pena, porque pudiera hacer una diferencia en el impuesto causado de manera importante. Vamos a cambiar ahora de tema
Vamos a ver ahora el tratamiento que le debemos de dar a las cuentas incobrables, ¿no? El tratamiento que le debemos de dar a las cuentas incobrables. Dice, cuando un negocio ya no confía en que va a ser capaz de cobrar lo que se le debe, dejan de existir las circunstancias que permitieron que se reconociera la transacción para propósitos de ingresos, ¿sí? Entonces, ya no puedo cobrar. Las razones para que un negocio asuma una cuenta como incobrable incluyen que la otra parte se niegue a pagar o que el comprador o deudor haya caído en dificultades financieras que le hagan imposible hacer el pago, ¿verdad? Estas cuentas incobrables representan derechos exigibles originados por ventas, por servicios prestados, por el otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. Las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas como de exigencia inmediata a corto plazo o a largo plazo, ¿verdad? A corto plazo, pues aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un plazo no mayor de un año, o a largo plazo si su disponibilidad es a más de un año, ¿no? Las cuentas por cobrar a corto plazo deben de presentarse en el balance general como activo circulante y las cuentas por cobrar a largo plazo deben presentarse fuera del activo circulante. Otra clasificación de las cuentas que pueden ser en función a su origen es a cargo de clientes o a cargo de otros deudores, ¿verdad? Ahora bien, el artículo 25, en la fracción 5, nos señala que los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor son una deducción autorizada, ¿sí? Nada más me pide requisitos. Sin duda alguna, los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, que ese es otro tema que puede ser muy interesante también, sin duda alguna son deducciones autorizadas. Pero el artículo 27, en su fracción 15, me dice cuáles son los requisitos que debo de cumplir para que esos créditos incobrables puedan ser deducción autorizada válida, ¿no? ¿Qué me dice? Me dice, en el caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se consideren realizadas en el mes en que se consuma el plazo de prescripción que corresponda, el plazo de prescripción que corresponda, o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Fíjense bien, las cuentas incobrables no son deducibles cuando me di cuenta que tenía una cuenta incobrable. No, son deducibles únicamente en un momento. ¿Cuál es el momento? Cuando se consuma el plazo de prescripción, ¿sí? O cuando sea notoria la imposibilidad práctica de cobro, ¿ok? No es, si la prescripción se dio en junio del 2017 y en el 2018 me di cuenta que prescribió esta cuenta, ya no es deducible en el 2018, es únicamente deducible en junio del 2017, pues, ¿sí? Ahora, la notoria imposibilidad práctica de cobro también es importante que la definamos, ¿no? Vamos viendo. Primero, ¿qué es prescripción? ¿Qué es prescripción? La prescripción es el medio de adquirir bienes, que es una prescripción positiva, ¿sí? O de librarse de obligaciones, que es una prescripción negativa, ¿sí? Mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas al efecto por la ley, que esto está definido y regulado en el Código Civil Federal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ir al Código Civil? ¿Por qué? Pues porque ahí me definen cuándo es prescripción, pues. Y si la ley del impuesto sobre la renta me dice que únicamente van a ser deducibles en la fecha en que prescriben, pues yo tengo que saber claramente cuál es la prescripción, ¿verdad? Fíjense cómo el artículo 1158 me dice la prescripción negativa se verificará por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley. Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de 10 años contados desde que una obligación pudo exigirse para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento, ¿no? Voy a decir que ese plazo de los 10 años es la regla general, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuáles prescripciones quedan claras y precisas definidas dentro de la ley también, ¿no? Ahora, ¿qué es notoria imposibilidad de cobro? ¿Sí? Artículo 27, fracción 15, dice, para los efectos de este artículo, se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otras, en los siguientes casos. Fíjense bien. Inciso A,
tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento no exceda de 30,000 UDIs, unidades de inversión, acuérdense que es una cuenta ahí que nos da un valor, cuando en el plazo de un año contado a partir de que incurra en mora, no se hubiera logrado su cobro. En este caso, se consideran incobrables en el mes en que se cumpla un año de haber incurrido en mora. ¿Ok? Entonces, si la cuenta por cobrar es menor de 30,000 UDIs, ¿sí? Yo tengo un año para deducirlas después de que hubieran incurrido en mora. ¿Cuántos son 30,000 UDIs a la fecha? Bueno, al 28 de febrero. Son 180,078.60 pesos, ¿no? Esos son 30,000 UDIs. La UDI a esa fecha valía 6.002620 pesos. Entonces, 30,000 nos da 180,000 pesos. Cuando se tengan dos o más créditos con una misma persona física o moral de los señalados en el párrafo anterior, se deberá sumar la totalidad de los créditos otorgados para determinar si estos no exceden del monto de las 30,000 UDIs, ¿no? Ahora bien, lo dispuesto en el inciso A, o sea, las 30,000 UDIs y un año de que incurren en mora, será aplicable tratándose de créditos contratados con el público en general, o sea, créditos con el público en general, cuya suerte principal al día de su vencimiento se encuentra entre 5,000 pesos y las 30,000 UDIs, y será aplicable siempre que el contribuyente, de acuerdo con reglas de carácter general, informe al buró de crédito que fulanito de tal no le pagó. Pues entonces es un requisito indispensable. Si yo, empresa, pretendo deducir una cuenta incobrable que va entre 5,000 pesos y las 30,000 UDIs, tengo que notificar, y son operaciones con el público en general. ¿Qué quiere decir que son operaciones con el público en general? Pues que no tienen actividades empresariales ese público, ¿no? Entonces, yo tengo que informar al buró de crédito que fulanito de tal no me pagó. Es requisito para que sea deducible, ¿no? Ahora bien, cuando el deudor del crédito de que se trate sea contribuyente que realiza actividades empresariales, el acreedor debe de informar por escrito al deudor de que se trate que efectuará la deducción del crédito incobrable a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta en los términos de la ley. A ver, tengo dos cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar que van con el público en general, las cuentas por cobrar que van con los contribuyentes que realicen actividades empresariales, ¿sí? A estos, para poderlo deducir, tengo que informar al buró de crédito. A estos les tengo que notificar por escrito que yo voy a deducir la cuenta incobrable para que ellos acumulen lo que yo voy a deducir, ¿no? Además, otro requisito es que debo de informar en una informativa, a más tardar el 15 de febrero de cada año, los créditos incobrables que deduje. O sea, a más tardar el 15 de febrero de cada año tengo que informar a través de una informativa los créditos incobrables que deduje en el ejercicio inmediato anterior, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando las cuentas incobrables son superiores a 30,000 UDIs? Cuando son superiores a 30,000 UDIs, entonces el acreedor debe haber demandado ante la autoridad judicial el pago del crédito, o bien se haya iniciado el procedimiento arbitral conveniado para su cobro y además se cumpla con lo previsto en el párrafo final del inciso siguiente, que aquí está, que es, si es quiebra o concurso mercantil, se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o concurso. En el primer supuesto, debe existir sentencia que declare concluida la quiebra por pago concursal o por falta de activos, ¿no? Cuando son mayores a 30,000 UDIs, ya se complica un poco, ¿no? Para poderlas deducir. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que demandar el pago, ¿sí? Y como demandé el pago, pues pueden que sucedan dos cosas, ¿no? El juez le ordena al deudor que me pague, o el juez le ordena al deudor que me pague, pero no tiene bienes, ¿sí? Entonces, ahí se da la notoria imposibilidad práctica de cobro, pues, porque a pesar de que tengo una sentencia, ¿sí? Donde el deudor me debe pagar, pues el deudor no tiene bienes.
entonces pues no me va a pagar, pues. Entonces ahí ya se da la notoria imposibilidad práctica de cobro y entonces ya puedo deducir la cuenta por cobrar, inclusive si sobrepasa las 30,000 UDIs, ¿no? Fíjense bien. Obviamente, una cuenta por cobrar se supone que tiene que estar respaldada en algo, ¿sí? En algo. Se hace con una letra de cambio, se hace con un pagaré, sea con cheque, sea con facturas, ¿sí? Sea con facturas, ya ven que la propia factura es un título de crédito, ¿no? O sea, la propia factura. Entonces, fíjense bien, ¿qué me dice la ley respecto a la prescripción de cada documento? Si es letra de cambio, la ley me contempla 3 años a partir del vencimiento. 3 años a partir del vencimiento. En cuanto se cumplan los 3 años a partir del vencimiento, ahí se da la prescripción. Y si ahí se da la prescripción, entonces en ese momento es deducible la cuenta por cobrar. Si es un pagaré, también son 3 años a partir del vencimiento. Si es cheque, son 6 meses contados, no contador, contados, desde que se concluya el plazo de presentación para su pago. Cuando yo voy al banco, intento cobrar el cheque y resulta que no tiene fondos. A partir de ese momento, son 6 meses para que prescriba el cheque, ¿sí? Si son facturas por ventas, hay varias clasificaciones. Es 1 año, en el caso de que las mercancías sean mercancías al menudeo, por las ventas que se hayan hecho de esta manera al fiado, o sea, lo que se dice a crédito, ¿no? Contado desde el día en que se efectúe la venta, o sea, son 1 año para ventas al menudeo. Son 2 años en caso de mercancías, 2 años en el caso de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a personas que no fueran revendedoras, o sea, al público, contados desde el día en que fueron entregados los objetos. Y si son facturas por ventas de mayoreo, entonces es 10 años. ¿Ok? Entonces, como que 10 años, pues ya está bastante larguito el plazo, ¿verdad? Pero esto es lo que me dice la ley en cuanto a la prescripción. Adicionalmente, como ya decíamos, debo informar por escrito ¿a quién? Al deudor. Al deudor voy a informarle por escrito que voy a efectuar la deducción del crédito incobrable para que él acumule la parte no cubierta. Al SAT le debo informar a más tarde el 15 de febrero del 2018 la deducción de créditos incobrables en el 2017. Ahora bien, cuando se efectúe la deducción de un crédito incobrable y posteriormente se recuperen algunas cantidades por el crédito deducido, o sea, es incobrable, la deduje, pero con el tiempo resulta que el deudor siempre me pagó algo, el 100 o una parte, ¿sí? Entonces, ese monto que recuperé debe acumularse en el periodo en que se recuperen, ¿no? El artículo 20, fracción 6 de la ley del ISR nos dice eso, ¿no? Ahora bien, la deducción de los créditos incobrables no tiene absolutamente ninguna repercusión para efectos del IVA, pues este impuesto, el IVA, se causa por el cobro efectivamente realizado y obviamente nunca cobré, pues. Entonces no tiene efecto para el IVA. También, cosas importantes. Para efectos del artículo 44 de la ley del ISR, o sea, el ajuste anual por inflación, los contribuyentes que deduzcan créditos incobrables los deberán considerar cancelados en el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se deduzcan, ¿no? En junio, ¿sí? Ahora, otro punto que es muy importante. Cuando tengo una cuenta por cobrar que tiene como garantía una hipoteca, o sea, la tengo garantizada con una hipoteca, solamente serán deducibles el 50% del monto cuando se den los supuestos del inciso B, o sea, créditos mayores a 30,000 UDIs. Cuando el deudor efectúa el pago de la deuda, porque si lo tengo garantizado con un crédito hipotecario, se supone que la venta del inmueble que tengo garantizado, pues eso me va a garantizar el pago, ¿verdad? Entonces, cuando el deudor efectúe el pago de la deuda o se haga aplicación del importe del remate a cubrir el adeudo, ¿sí? Se hará la deducción del saldo de la cuenta por cobrar o, en su caso, la acumulación del importe recuperado. A ver, se los voy a poner más sencillo. Yo tengo un crédito por cobrar de 1 millón de pesos,
pero tengo garantía hipotecaria. Entonces, en el momento en que se dé, obviamente es un monto mayor a 30,000 UDIs, ¿sí? En el momento en que se dé la prescripción o la imposibilidad práctica de cobro, en ese momento yo voy a poder reducir no 1,000,000, sino 500,000 nada más, que es el 50% del crédito. Obviamente se supone que yo voy a entrar en un proceso de remate del bien que me da la garantía, y cuando yo venda el bien que tengo en garantía, puede que suceda una de dos cosas. El bien se vendió en 1,000,000 de pesos, ¿sí? Entonces yo voy a recuperar mi 1,000,000 de pesos y entonces voy a acumular los 500,000 pesos que deduje. O bien, el bien se vendió en 400,000 pesos, entonces no me alcanza todavía a recuperar el monto del crédito, entonces voy a deducir los otros 100 que ya no pude deducir. Pues 500, que fue el 50%, recuperé 400 con la venta del inmueble y no voy a recuperar 100, entonces deduzco los otros 100. Si es persona moral, o sea, si el deudor es persona moral, entonces los ingresos, me dice el artículo 17, fracción 4, que los ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente son acumulables en el mes en que se consume el plazo de prescripción o en el mes en que se cumpla con el plazo que se refiere el párrafo segundo de la fracción 15 del artículo 27 de esta ley. Es decir, ¿una deuda no cubierta representa un ingreso? La respuesta es sí, representa un ingreso. ¿En qué momento? ¿Sí? ¿En qué momento es? En el momento en que se dé la prescripción. En ese momento la persona moral debe de acumular ese ingreso por una cuenta que no pagó. Ahora, también es importante definir los casos de actividades empresariales, porque si yo soy una persona física que realiza actividades empresariales, ¿cuándo acumulo el ingreso para efectos de ISR? Pues hasta que cobro, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una cuenta por cobrar que no he cobrado, tiene un tratamiento diferente en las actividades empresariales, ¿no? El artículo 101, fracción 1, me dice, en el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas distintas a instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total de dichas condonaciones, quitas o remisiones. No es el supuesto de una cuenta incobrable, pues porque, por lo que comentábamos hace un momento, porque ellos acumulan cuando cobran, pues entonces no pueden deducirlas de esa manera porque nunca han acumulado, pues, nunca han acumulado. Y el artículo 142, fracción 1, me dice, el importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra persona se consideran otros ingresos también, ¿no? El artículo 141 me dice que las personas físicas que obtengan ingresos distintos de los señalados en los capítulos anteriores, o sea, todos sus salarios, honorarios, actividades empresariales, enajenación, arrendamiento, etcétera, 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 ¿sí? Los consideran percibidos en el momento en que incrementen su patrimonio, el monto en que al momento de obtenerlos incrementen su patrimonio, ¿no? Como pueden observar, las empresas deben de tener cuidado al momento del registro de este tipo de operaciones, ya que no es tan simple como parece y nos puede generar un ingreso que no se está considerando o la posibilidad de una deducción que no estamos aplicando, ¿no? Por eso les digo que era importante definirlas, tenerlas ahí como un punto a revisar antes de presentar nuestra declaración anual, ¿no? En el caso de las cuentas incobrables no es tan sencillo como simplemente asumir que no se cobrará un importe de algún cliente. Como se observa, para darle el efecto del beneficio es necesario hacer el proceso correspondiente, además de corroborar cómo estamos fungiendo, si como deudor o acreedor, es decir, si deduciremos o acumulemos cierta partida, ¿no? Es importante recordar también, las cuentas incobrables son deducibles en cierto momento. Si en ese momento no se dedujeron cumpliendo todos los requisitos, ya no son deducibles en un posterior momento. Entonces, por eso es muy importante que tengamos claras las reglas para deducir las cuentas incobrables, ¿no? Y lo que comentábamos al principio, que es todo lo de los pagos anticipados,
que puede ser una opción muy interesante de obtener beneficios, ¿no? Muy bien, con eso terminamos. No sé si haya preguntas. Entiendo que es un tema un tanto cuanto enredosón, pero de verdad que creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena que las tengamos claras ahí y en los supuestos en que estemos, pues que valga la pena los montos y todo esto, pues considerar todo esto que comentamos, ¿no? ¿Preguntas? Aquí Alberto Félix nos dice, debemos tomar en cuenta lo que menciona las NIF para 2018 en cuanto al reconocimiento, eres Aida. En cuanto al reconocimiento de provisión o reconocimiento de la estimación de incobrables, ¿es correcto? Pues se supone que debemos de tener una provisión, ¿verdad? De las estimación de cuentas incobrables, eso de acuerdo a las NIF, sí tienes razón. ¿Qué más, jóvenes? Ahora es obligatorio tener siempre esa estimación y un porcentaje reconocido. Fíjense bien, qué interesante lo que comentas, Aida. La NIF para 2018 nos dice que ahora es obligación tener siempre un porcentaje reconocido como cuenta incobrable, ¿no? Porque ya ven que a veces las empresas no hacen la estimación de cuentas incobrables, ¿no? Pero ahora es una obligación de acuerdo a NIF. Muy bien, jóvenes, ¿qué más? Bueno, si no hay más preguntas, nada, pues solamente agradecerles aquí a la participación de todos. Espero que no los haya enredado mucho, porque sí sé que sobre todo el tema de los anticipos está un tanto cuanto enredoso, pero verdaderamente tiene muchos beneficios, ¿no? Que tengan una bonita semana. Cuídense. Saludos a todos. Bye.